Buenas tardes, bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, en honor a las y los puntuales, vamos a dar comienzo a esta jornada. Me indica, por favor, si vieron el enlace que está en la plataforma respecto al documento del que platicamos la jornada anterior. Solamente me confirman si alguien tuvo oportunidad de verlo, aunque no lo haya leído totalmente. Yo no he tenido la oportunidad de verlo, maestro. Sí Bueno, lo tengo y lo he descargado, pero todavía no lo he bueno, podido leer. esa era la clave, si lo habían podido descargar ya Buenas con la... tardes. ¿Sí? Hola, licenciado, buenas tardes. Disculpe, yo sí lo descargué, no lo he leído todo, pero sí leí algunas páginas donde habla de la resiliencia y de la vulnerabilidad. Excelente. Ese es precisamente el tema que vamos a ver ahora, después de concluir con el tema de la teoría de casos. Por eso es bien importante que lo hayan podido visualizar, porque obviamente es un documento de 40 páginas, de las cuales 35 son, me parece, de texto, y las demás son información importante respecto a tres aspectos: documentos institucionales, documentación bibliográfica y la jurisprudencia que se ha utilizado para hacer el estudio. De quienes tuvieron la oportunidad de por lo menos ojear el documento, como dice la licenciada Florence, me parece, efectivamente habla de la resiliencia, de la vulnerabilidad, pero muy importante, habla también de las situaciones que se analizan para no hacer un análisis subjetivo, sino realizar un test, que así se le ha denominado por parte de la autora, que nos permita hacer un análisis integral de las situaciones de vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, indudablemente estamos hablando del tema de víctimas. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Bien, entonces entiendo que han tenido la oportunidad de bajarlo. Si no lo han hecho, háganlo. Y entiendo además que sí está habilitado el enlace, que es lo más importante. Vamos a terminar con lo que estábamos pendientes de la ocasión anterior. Les recuerdo que estábamos como una especie de retroalimentación. Les recuerdo que estábamos trabajando sobre la base de la teoría de casos, porque aquí viene lo importante. A partir de lo que estamos platicando, más lo que van a descubrir y autoformarse en relación a este documento y a la forma como está planteada la metodología para establecer esta situación de vulnerabilidad en una forma objetiva a efecto de considerarlo titular de una protección especial, vamos a, para la próxima jornada, hacer el cuadro fáctico que les pedí. Lo vamos a pulir. ¿Se acuerdan que les mencioné que iban a traer como ese primer esbozo, ese mapa mental respecto a una situación que planteara el caso de una persona en condiciones especiales de vulnerabilidad? Entonces, pregunto si alguna o alguno sí pudo cumplir con esa tarea, porque este es el primer acercamiento, pero como dijimos la jornada anterior, no es la versión final. ¿Alguien tiene esa idea base
para qué tipo de caso quiere analizar o quiere encontrar, porque de esa manera, si nos dice y nos comparte cuál es la situación problemática o la vulnerabilidad que ha detectado, nos va a ayudar mucho. Licenciada Cepeda, tiene el uso de la voz. Gracias, muy amable. Yo estuve trabajando en la tarea, solo que no sé si lo hice de la manera correcta porque retomé el caso Beatriz, que ya estaba, que ya ha pasado un proceso en la corte, ¿verdad? En la comisión no tomé uno desde cero, pero no terminé el ejercicio. Tenía unas dudas para completar, así que no lo finalicé. No se preocupe, en este momento, más allá si se trata de un caso real o un supuesto hipotético basado en la realidad, lo importante es que usted adecue lo que estamos platicando con lo que vamos a trabajar este día, más lo que ustedes van a deducir de este artículo sobre la vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que realmente, como su autora lo ha denominado, es un esbozo de una tipología. Entonces, si usted nos dice a qué se refiere el caso Beatriz, para quienes no lo conocen, cuál es la situación particular de ella y cuál es el supuesto de hecho sobre el que conoció la Corte, está bien. Luego le damos la palabra al licenciado Irving Romero y luego a la licenciada Flores Barahona. No queremos el análisis, solamente que nos expliquen cuál es la situación particular de la persona. Es decir, si es una vulnerabilidad grupal, si es una vulnerabilidad personal, cuál es el meollo del caso. Ah, bueno, gracias, licenciado Romero. Aquí, como yo los tengo, me apareció primero usted, pero entonces la licenciada Florence Barahona después y luego el licenciado Irving Romero. Sí, licenciada Cepeda, le escuchamos. Brevemente, ¿en qué consiste el caso Beatriz? Vaya, el caso Beatriz y otros versus El Salvador se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a derechos de Beatriz y su familia debido a la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo, que impidió que pudiera acceder a una interrupción legal temprana que fuese oportuna ante una situación de riesgo grave a su vida, a su salud, su integridad personal y de inviabilidad de su bebé porque estaba el feto con la vida extrauterina. Correcto. ¿Había algún antecedente de vulnerabilidad previa a la condición del embarazo de Beatriz, licenciada? Sí, ella había sido diagnosticada con lupus y antes ya había tenido un embarazo que había sido también complicado el proceso del embarazo y le habían recomendado que ya no tuviera más bebés. Sin embargo, pues sí, ¿verdad? Tuvo otro embarazo y ahí otro tipo de complicaciones a su salud. Es decir, que la situación de ella estaba documentada desde el punto de vista médico en ese antecedente y, no obstante la recomendación médica, ella queda nuevamente embarazada y en esta ocasión, además de las situaciones previas, tiene un embarazo extrauterino, ¿correcto? Sí, en la lectura que yo realicé en una página de una colectiva feminista mencionaban que, o no recuerdo si fue en una página de la corte, que ella, a pesar de la recomendación de que se esterilizara, parece que le habían dado una fecha para que se esterilizara después de su embarazo, del primer embarazo, tuvo temor del proceso. No es que no quisiera ir, sino que tuvo temor del proceso y de las complicaciones que podría tener para su salud y decidió no asistir a la consulta que tenía programada para la esterilización. Correcto, pero independientemente de ello,
Incluso podría haberle sucedido eso en su primer embarazo y obviamente eso volvía inviable llevar el embarazo a término. Esa es la situación, ¿verdad? Sí, Excelente. Bien, como ejemplo está muy bien. El único detalle es que como ya tenemos, digamos, algunos conocimientos respecto a la tramitación del proceso, pues nos da menos margen de hacer modificaciones como parte del análisis, pero está súper bien. Continúe, licenciada Cepeda, con ese tema y con ese caso y vamos a desarrollarlo a partir de este test de vulnerabilidad, que es la metodología que de alguna u otra forma utiliza la Corte Interamericana para determinar cuáles son los casos que se someten a su conocimiento, porque sabemos que sería sumamente complicado, por no decir imposible, que todos los temas ingresaran a la Corte, a esta Corte Internacional. Licenciada Florence, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, licenciado. Fíjese que yo también ocupé el caso, pero fue de Manuela, donde decía teoría fáctica. Bueno, Manuela era una mujer de escasos recursos económicos, analfabeta, que vivía en una zona rural junto con su familia. Entre agosto del 2006 y 2007, Manuela sufrió diversos padecimientos de salud, incluyendo desarrollo de masas en el cuello. Y en el 2008, Manuela sufrió un intenso dolor abdominal que la hizo ir a una letrina, desmayándose sin saber que había tenido una emergencia obstetricia. De ahí donde pregunta, ¿dónde? Pues yo le puse Estado de El Salvador, la fecha, cuándo, a quién se le vulneraron sus derechos fue a Manuela, y donde decía el qué, yo le puse que se le violó el derecho a la libertad personal, garantías judiciales, igualdad ante la ley, el derecho a la vida y a la integridad personal. Eh, y posteriormente, pues ella murió en el 2010 en condiciones inhumanas con un cáncer linfático que no fue atendido, porque a ella se le, ¿cómo se llama? El Estado, bueno, y donde dice cómo, yo le puse, tuvo un juicio cargado de irregularidades y de estereotipos. ¿Y por qué? Porque en el hospital no fue atendida debidamente y el personal médico que la denunció asumiendo que había cometido el supuesto delito de aborto, sin tomar en cuenta el estado de salud en el cual ella se encontraba. Ok, solo un Entonces, detalle hasta así lo este punto. abordé. Ujú. Perfecto. Solo un detalle hasta este punto. Fíjese, cuando nosotros hacemos este tipo de relación fáctica, debemos tener presente la forma como debemos argumentarlo. Cada vez vamos a ir haciéndolo de una manera más formal, pero ahorita solamente estamos en el tema del planteamiento. Pero fíjese qué interesante, porque lo último que usted nos dijo, que es con la parte que usted cierra, excelente, Elizabeth. Claro, lo último que usted nos dijo con el cierre de su intervención fue que tuvo un proceso judicial plagado, lleno de irregularidades, limitaciones, pero luego dice, debido a que fue tratada en el hospital y asumieron, etcétera. Entonces, comprendo que ahí nació la denuncia por la supuesta comisión de un delito, pero en realidad un tema es la violación de las garantías y a sus derechos, principios y valores jurídicos, y por otro lado, el tema de la violación de su derecho a la salud, que como ve, tiene relevancia incluso el, por la forma en que la señora eh, pierde la vida. Entonces, es bien importante que si vamos a precisar una vulneración en el ámbito jurisdiccional y una vulneración en el ámbito de salud, primero, licenciada, y para todas y para todos, primero vamos a poner cronológicamente, ¿se acuerdan el método cronológico? El tema de la salud.
porque de la falta de atención adecuada y de la denuncia propiciada por quienes tenían el deber de cuidar de su salud, surge el proceso y en el proceso judicial y probablemente desde la investigación prejudicial por parte de la Fiscalía General de la República, se comienzan a ver todas esas irregularidades derivadas de estereotipos, etcétera, que conllevan a esas violaciones del debido proceso. Pero luego volvemos al tema de la salud, porque según le entiendo, la señora pierde la vida por falta de atención de adecuado tratamiento médico. Entonces, primer punto, recordemos el método cronológico. Segundo punto, recordemos que en la argumentación, que es parte, fíjense bien, y eso es un anuncio importante, no sé si me estaría adelantando, pero Dios mediante, estos aspectos de argumentación, estos aspectos de motivación, estos aspectos de planteamiento de casos, los vamos a ver más adelante en el módulo 10. Entonces, es importante aprovechar estas jornadas para dejar una buena base y de esa manera tener ya un antecedente para trabajar los casos posteriormente. Licenciada Florence, ¿esto sería todo? ¿Este es el planteamiento de su caso? Sí, licenciado. Excelente. Entonces, nada más le recomiendo que haga un mapa o esquema mental para que le pueda quedar en orden cronológico esos puntos y a partir de eso vamos a ir construyendo toda la teoría de caso y todos los planteamientos argumentativos desde el punto de vista victimológico, porque fíjese, aquí prácticamente usted nos está dando un panorama de cómo se van complementando vulnerabilidades desde y que una deriva en otra violación de derechos humanos fundamentales y posteriormente se retoma el cuadro original de violación del derecho a la salud, entonces vemos una situación de vulnerabilidad continua, de la cual se tiene que hacer una argumentación interesante. Muy interesante el caso, repito, no es necesario que se traten de casos reales o de casos que hayan sido del conocimiento de un tribunal internacional, pero si lo son, los vamos a aprovechar y vamos a aprovechar también que tenemos estos antecedentes y probablemente algunos pronunciamientos. Licenciado Romero, si me permite un segundo, le pregunto a la licenciada Senia si el comentario que va a hacer tiene que ver con lo que planteó la licenciada Florence Barahona o si está pidiendo turno para presentar su caso. Porque si está pidiendo turno, tendríamos que esperar al licenciado Romero. Pero si es para acotar respecto al caso de la licenciada Barahona, proceda. Sí, buenas noches, maestro y compañeros. Buenas noches. Sí, mi participación sería con respecto a mi caso, ¿verdad? Quisiera Vaya. presentar lo que yo he hecho. Ajá. Entonces, primero por inclusión, vamos a saludar a todas y a todos y luego vamos a tomar turno. Entonces, usted sigue. Termina el licenciado Irving Romero y posteriormente plantea su caso. Así es que usted es la que sigue, licenciada C. Gracias, licenciado. Gracias a usted, a la orden. Licenciado Romero, proceda. Hola, buenas noches a todos. Como le mencionaba anteriormente, yo también retomé el caso de Beatriz. Voy a explicar más o menos acá lo que he hecho. A Utilicé ver, como base. solo una cosa. Como ya tenemos a alguien que tomó el caso Beatriz, la regla es la siguiente. Puede retomar la base, pero no podemos ser repetitivos. Y segundo, tome en cuenta, porque es un método constructivista, recuerda. Entonces, tome en cuenta que usted debe hacerlo mejor. Debe tomar en cuenta las recomendaciones que ya hicimos y debe hacerlo mejor. No porque la licenciada lo haya hecho mal, sino porque al haber ella planteado una base, usted ya tiene sobre qué construir.
pero no se limite, es decir, estoy aprovechando esta circunstancia que escogieron el mismo caso para que puedan desarrollarlo de mejor manera. Y es más, pregunto, ¿ustedes se conocen o fue coincidencia que tuvieran el mismo caso? Fue coincidencia. Fue coincidencia. Sí, entonces, insisto, pueden escoger un caso distinto o pueden escoger el mismo caso y en este punto podrían incluso compartir esfuerzos. Yo les había pedido un caso diferente a cada uno, pero obviamente podía pasar. Entonces, si ustedes dos tienen el mismo caso, pueden compartir números telefónicos a través del chat de la plataforma y pueden ponerse de acuerdo. Y si de esa forma van a plantear un solo caso y eso les va a ayudar a analizarlo de una forma más integral, mucho que mejor. ¿Cuál es su área de experticia, licenciada? Educación. Excelente. Y la de la licenciada Cepeda, ¿verdad? ¿Quién tomó el caso que va a plantear el licenciado? Ya no veo aquí. Creo que era Cecilia, si no recuerdo. Sí, la licenciada Cepeda. No. Entonces, sí. ¿Sí? Licenciada Cepeda. Sí, licenciado, ella fue, Cecilia Ajá, Cepeda. correcto. Ella se ha levantado. Yo no sé cuál es el área de experticia de ella, pero sería ideal, me imagino que no es la misma, en cuyo caso el análisis se va a enriquecer bastante. Así es que proceda, licenciado Romero, lo escuchamos. Bueno, gracias por las sugerencias. Sí, le comentaba que yo lo tomé o desarrollé el caso con base en la plantilla que usted nos proporcionó del mapa mental. Entonces voy a ir desglosando cada una de esas partes. En el que yo puse que Beatriz había sido negada el acceso a una interrupción legal de su embarazo, pese al riesgo que el parto representaba para su integridad física. Y esto debido a que Beatriz ha sido diagnosticada con lupus eritematoso sistemático, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. Entonces, esta información la retomé del caso que ha sido publicado en la corte. ¿Dónde sucedió esto? Lo de su embarazo ocurrió, o más bien el diagnóstico y lo de su segundo embarazo ocurrió en el Hospital Nacional de Maternidad. ¿Cuándo? Fue en febrero de 2013 cuando se le diagnosticó un segundo embarazo de alto riesgo. El 7 de marzo de 2013 se le En diagnosticó San una Salvador. malformación. En Sí, San en San Salvador, Salvador. correcto. Ajá. El 7 de marzo de 2013 se le diagnosticó una malformación congénita del feto, por lo que no sobreviviría fuera del vientre. También se le indicó que si el embarazo continuaba, existía una alta posibilidad de que ella muriera. El 28 de mayo del 2013, la Sala de lo Constitucional le declaró no al lugar de la demanda. Esto fue pues el país a Beatriz. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, la Sala de lo Constitucional justificó su decisión alegando que no tuvieron con ninguna conducta omisiva que hubiera puesto en peligro a la salud de Beatriz. Es decir, que ellos no habían hecho nada malo que hubiera significado un riesgo para la salud de Beatriz. Y bueno, ¿y por qué? El aborto está prohibido en la legislación salvadoreña. También, pues, Beatriz se encuentra en una situación, bueno, puede argumentarse que Beatriz se encuentra en una situación de interseccionalidad, ya que es una mujer joven y que también está en una situación de pobreza. Y bueno, estos son como los hechos fácticos que reuní. Excelente. Vamos a partir de eso. No apague su micrófono. Fíjese que muy bien porque complementa o sistematiza lo que ya nos había expresado la licenciada Cepeda y no se plantea en una forma reiterativa, sino más detallada. Eso es muy bueno, aparte del hecho de haber investigado, igual que lo hizo la licenciada, sobre los documentos que obran a nivel público. Sí es interesante que haya tocado al final el tema de la interseccionalidad a partir de un fenómeno interesante que tiene que ver con la juventud y los dos aspectos que usted señaló al final, ¿verdad? Que uno es muy común, uno es la juventud, pero el otro es más común todavía, que es la situación de pobreza. La licenciada Cepeda nos había hecho alguna acotación en cuanto a otras situaciones que pudiesen haber generado una actitud negativa por parte
de los funcionarios y empleados del sistema de salud en relación a la situación de ella. Pareciera ser, aunque no se dice expresamente o con todas las letras, que la culpabilizan. Es decir, prácticamente dicen, bueno, esto se hubiera evitado si usted se hubiera dejado practicar un procedimiento de esterilización. Independientemente del modo que lo hubieran hecho. Igual está claro que ningún método es 100% efectivo, pero también es cierto que en el caso de la señora, de ella haberlo optado, sí habían unos que eran más efectivos que otros. Sí me llama la atención otro aspecto. Cuando ustedes hacen el planteamiento, a mí me parece muy importante que incluyan un tema, y es la definición o la conceptualización del derecho a la salud. ¿Por qué? Porque prácticamente lo están viendo desde el punto de vista únicamente físico. Pero la gran pregunta es, y no sé, y sería muy interesante que ya que es un caso conocido, si se pudiera verificar si está públicamente cómo se resolvió y a partir de qué petición se hizo, porque a mí me parece que uno de los elementos que probablemente se quedaron cortos, ya sea en el planteamiento del caso, que no sería obstáculo para que lo hubiese retomado el órgano jurisdiccional, es el tema de la salud mental de la señora. Como ustedes lo han dicho, ella se encuentra en una situación económica precaria, es una mujer joven, ya tuvo una situación previa de difícil manejo médico, se encuentra enferma. Prácticamente estamos hablando de condiciones inhabilitantes, incluso la artritis reumatoide, que eso sin el lupus incluso es un tema muy delicado para llevar adelante un embarazo. Y no digamos en las condiciones en que se encuentra este embarazo. Entonces ustedes tienen una serie de elementos donde donde se podría haber cuestionado la actuación de los entes jurisdiccionales específicamente y del ámbito de la salud. Así es que sería muy interesante si ustedes se pudieran contactar y hacer un análisis integral. La licenciada Cepeda ya se incorporó. Le pregunto si me escucha. Sí, acá estoy. Gracias. ¿Cuál es su área de experticia, licenciada Cepeda? Yo soy psicóloga. Excelente. Entonces tenemos un educador y una psicóloga y vamos a ver si alguien más tomó ese caso. Estemos pendientes. Pero sumamente interesante. Creo que las herramientas que vamos a trabajar van a desarrollar y potenciar ese interés y ese análisis de ese caso. Gracias a ambos. Licenciada Senia, Gracias. la escuchamos. Gracias, Romero. Buenas noches, solo quería consultarle si puedo compartir pantalla porque yo sí hice el cuadrito así como escuché en la clase que había dado las indicaciones. Perfecto, permítame. Vamos a ver porque le tengo que dar la habilitación. Permítame que como no inicio yo ahorita. Pruebe. Gracias. Excelente. No sé si ya lo pueden Sí se ver. ve. Sí se ve. Excelente. Es que me están ayudando, licenciado, pero aquí ya No lo se tengo. preocupe, que yo también estaba verificando si tenía la habilitación o el permiso. De acuerdo, de acuerdo a lo que yo escuché en la clase anterior, porque no estoy presente, no que escuché la grabación, el caso yo lo retomé uniendo como dos casos que sucedieron aquí en El Salvador, pero tienen reserva, ¿verdad? Entonces, Okay. yo realmente no sabía que teníamos que retomar un caso que ya había sucedido, sino que pensé que teníamos No, que inventar. No sé si se podía así. perdón. No, perdón que la interrumpa. De hecho, Dígame. la idea era que se hiciera un caso hipotético basado en la realidad.
pero también se vale y está bien, y ya ven todo lo que podemos obtener de ello. Las compañeras y compañeros pueden tomar un caso que ya tenga un antecedente conocido. ¿Cuál es la ventaja? Que tenemos algunos criterios previos. ¿Cuál es la ventaja en el caso suyo? Si usted de 2 casos por reserva ha hecho un cuadro fáctico, ha hecho una narración de los hechos, ha establecido algún tipo de teoría jurídica y teoría probatoria, está súper bien porque, por ejemplo, podríamos decir, ¿y qué pasa si agregamos tal elemento? ¿Y qué pasa si quitamos tal elemento? Porque hablamos también, usted lo recordará de la grabación, los métodos que hablan de la inclusión o de la supresión mental hipotética, hablan del método cronológico y del método temático. Así es que para nada, licenciado, usted está súper bien. ¿Cuál es su área de experticia? Sí, Licen. soy abogada. Excelente. Vaya, entonces usted está familiarizada con este tema de la teoría del caso. Cuando nosotros hablamos de mapa mental, normalmente lo que pretendemos es que entre menos letras y más imágenes o más eh, eh, resumida esté la idea, mejor. Por ejemplo, si decimos al centro la denominación del caso y ponemos 5 de junio de 2018 aproximadamente a las 5 de la mañana, centro escolar, o sea, no necesitamos hacerlo de este modo, pero vea qué bien se ve. Es decir, solamente con este cuadro usted tiene una noción general de qué estamos hablando. Y si en un momento determinado usted me dice, mira, tú me tienes que colaborar con esto porque yo no estoy enferma, voy para otra diligencia, pero este es el caso y hay que tratarlo, exponerlo, diligenciarlo, con este cuadro fáctico yo puedo hacerlo. Lo único que faltaría probablemente sería establecer algunos folios si es que ya está en un proceso incorporado una prueba documental. Pero está súper bien el gráfico, lo entiendo bastante bien y nos va a servir para algo muy importante, que es para analizar cuáles son los elementos con los que podemos enriquecer esto que usted ha hecho. Así es que vea cómo estamos planteando herramientas que nos van a servir para todas y todos, independientemente de la carrera que tengamos, para plantear un caso. Así es que estamos súper bien. Proceda con la exposición de su caso. Sí, gracias, licenciado. Yo ubiqué la narración de los hechos a un lado para que pudiéramos entender luego los otros cuadros que hice, ¿verdad? De la teoría fáctica, teoría jurídica y la teoría probatoria. El presente caso se refiere a la presunta responsabilidad del Estado salvadoreño a través del Ministerio de Educación por el acoso, violación sexual, tortura y muerte en perjuicio de la niña Rosita N., de 10 años de edad, estudiante del 4º grado de educación básica, del Centro Escolar Caserío Piedras Negras, del municipio de Arambala, departamento de Morazán, por parte del director de la institución, señor Carlos R., quien ha sido señalado como sospechoso del caso. Los hechos sucedieron el día 5 de junio del año 2018, mientras la niña Rosita N. se encontraba dentro del centro escolar, alrededor de las 5 de la tarde. La niña solicita permiso a su maestro para ir al sanitario y es ahí donde es encerrada por el supuesto autor del crimen, quien la golpea, abusa sexualmente de la menor, la asfixia y luego esconde el cuerpo de la víctima en un terreno baldío aledaño al centro escolar. Los padres de Rosita interponen la denuncia en la fiscalía por la desaparición de la niña. 2 días después es identificado el cuerpo sin vida de Rosita en el terreno baldío. Cuando realizaron las diligencias de investigación para encontrar el presunto responsable, se da una inadecuada preservación de la escena del crimen, falta de rigor en la recolección de evidencias y en la cadena de custodia, y falta de información en el reporte del hallazgo, lo cual ha obstaculizado que se pueda determinar y condenar al culpable de los hechos. De ahí pude sacar la teoría fáctica y contestar las preguntas, ¿verdad? Cuando Perfecto. sucedió el 5 de junio de 2018, cerca de las 5 de la tarde, donde Correcto. en el centro escolar Caserío Piedras Negras del municipio de Arambala, departamento de Morazán. ¿Quién? Ahí se supone, ¿verdad? Es un sospechoso, Carlos R., director del centro escolar Caserío
caserío Piedras Negras. ¿Qué hizo? Acosó, agredió sexualmente, torturó y mató a la víctima. ¿A quién se lo hizo? Contra la vida e integridad personal de la niña Rosita N. ¿Cómo? Mientras la niña va al sanitario de la escuela, es encerrada por el director Carlos R., el cual la golpea, la agrede sexualmente y finalmente la asfixia hasta darle muerte. Posteriormente, el presunto autor del hecho expande el cuerpo de la víctima en un terreno aledaño al centro escolar. Bueno, Eh, 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 paremos por un momento. sí, Súper bien, súper claro. Siempre tenemos oportunidad de mejora en la redacción y en la terminología. Vamos a claro que sí. plantearlo porque eso es muy importante, especialmente cuando estamos basándonos en normativas internacionales. Pero De vamos a ir acuerdo. despacio, súper bien. Aquí nos faltó el por qué. Y alguien dirá, pero es Ujú. que no hay ninguna justificación. Precisamente ese es el punto. Aquí, porque tenemos claro que se trata de una agresión totalmente injustificada, pero si nos encontráramos en otro supuesto, por requisito tendríamos que decir por qué sin ninguna justificación. Pero eso lo vamos a ver después. Ok, Ahorita quiero plantearle un par de detalles. de Fíjense, acuerdo. probablemente, y esto va para todas y para todos, esta es una forma de hacer un mapa mental, pero vean la tendencia de nosotros los abogados. La licenciada tiene muy buena redacción y la está aprovechando, y eso es importante. Nosotros tenemos que aprovechar las herramientas que tengamos. Si nosotros tenemos buena voz, si nosotros tenemos buena redacción, si nosotros tenemos capacidad de síntesis, si nosotros tenemos capacidad de análisis, si tenemos capacidades especiales en alguna ciencia o disciplina, todo eso es válido. Aquí hay profesionales de ciencias de la conducta, también hay, como el caso del licenciado Irving, que trabaja en el área de la educación. Me imagino que este tema le habrá llamado la atención por el entorno en que se da. Es decir, todas estas, todos estos presaberes nos pueden ayudar a hacer las cosas de mejor manera. Nada más le comparto algunas ideas, licenciada, porque De le acuerdo. aclaro a todas y a todos. Los mapas mentales son para nosotros, tienen que estar claros para nosotros, pero eso no quiere decir que que no debemos pensar que al final no se trata solo que nosotros entendamos los hechos o el derecho o las pruebas, sino que se trata que cualquier persona que lo vea de igual manera lo pueda comprender. En general, licenciada, lo que hacemos siempre es poner la teoría fáctica, la teoría jurídica y la probatoria en el orden en que mentalmente escribimos, de izquierda a derecha. Y la conclusión de estos análisis nos dan la narración de los hechos. Por lo tanto, aunque a usted le sirve, si usted estuviese pensando en cómo otra persona lo va a interpretar, probablemente aquí se ve como que la narración de los hechos es una y lo demás es un resumen de la narración de los hechos. Y en la metodología es al revés. Primero planteamos los hechos, luego el derecho, luego las pruebas y entonces hacemos la narración de los hechos, que en este caso lo ubicaríamos a la derecha. Pero eso es nada más una parte de estructura lógica, pero no es indispensable, ni es un requisito, ni esta metodología está escrita en piedra, está ni siquiera en papel, está ahorita en un medio digital y se puede cambiar. Otro aspecto que le quiero señalar es que sería muy importante, por lo menos en un mapa mental o en un esquema mental, que es lo que estamos haciendo ahorita, o un mapa mental, que esa narración o relación de los hechos quedara aún más corto. Me hace un gran favor. De Si acuerdo. la puede leer, pero quitándole todo lo que usted cree que es más por cuestión de redacción y dejándolo lo más esencial posible. ¿Lo vuelvo a leer ahorita? Sí, pero le pongo un ejemplo. El Sí. presente caso se refiere a la presunta responsabilidad del Estado salvadoreño. Entonces, yo en lugar de poner el caso presente caso,
Ahí es ¿cierto? un error de redacción. Hasta Sí, ahorita me correcto, fijé, lo siento. correcto, no se preocupe. Pero ese es el punto. O sea, ese es el punto. Tener esa edición de las ideas. Por ejemplo, yo no pondría el presente caso se refiere a la presunta responsabilidad del Estado, sino que, a ver, va a haber la lógica. Si yo ya investigué los hechos, si yo ya tengo pruebas y ya tengo una teoría jurídica, yo lo que tengo que poner es, el caso se refiere, nada del presente, no, el caso se refiere a la alegada De o acuerdo. a la violación del derecho de fulana de tal por parte del Estado. Fíjese, ¿qué enfatizo? ¿Qué pongo primero? ¿La responsabilidad del Estado o la violación del derecho? Primero pongo la violación del derecho porque es precisamente la parte más importante, la que da origen a todo este trabajo que usted está realizando. De acuerdo. Si me permite, voy a tratar de darle algunas ideas y luego usted lo plantea, aunque ya sabemos que no le va a quedar la redacción de una sola vez, pero sería importante. Fíjese. Sí. Otra cosa, fíjese que aquí está planteando usted que que quien violentó el derecho, obviamente el Estado salvadoreño, a través del Ministerio de Educación, pero cuando vemos el cuadro fáctico, realmente no es solamente por el Ministerio de Educación, porque hubo una inadecuada investigación y eso es responsabilidad de la Fiscalía y la Policía, en ese orden. Y Okay. luego tenemos también una violación del acceso a la justicia, según lo que yo estoy entendiendo, como consecuencia de ello, o puede ser que también el órgano jurisdiccional no haya activado de manera adecuada y en ese caso la responsabilidad del Estado salvadoreño no es solo por el Ministerio de Educación que contrató a un pedófilo, sino que sería, en este caso, varias instituciones del Estado y sobre todo, si nos vamos al resultado, si nos vamos al final, sería eh, por la falta de prevención, protección y restitución o manejo del caso. Fíjese que, por ejemplo, aquí usted ha puesto que hubo un acoso, agresión sexual, tortura y mató a la víctima. Ahí habría que hacer como una relación en la parte fáctica. Pero pregunto, cuando dice usted a quién se lo hizo, fue a Rosita N. Y obviamente contra la vida e integridad personal. Y la libertad sexual de la niña, tendríamos que Sí, incluirla, ¿verdad? de acuerdo. Ese es el punto. Usted tiene que hacer, fíjese, lo ha hecho bien a nivel redacción, pero si usted lo hubiera hecho con elementos, por ejemplo, si dice violación, creo que dice, bueno, aquí no entiendo si es un abuso sexual, una agresión sexual o una violación sexual. Y en ese sentido, si usted lo deja como abuso genérico, no puede ser tan contundente, a menos que haya elementos o indicios de abuso, pero no se pueda saber a cabalidad por la mala investigación cómo se dieron los hechos. Entonces, si usted lo tiene en un mapa mental, obviamente no se le va a olvidar, porque cuando usted diga, la niña murió, la vida. La niña la agredieron sexualmente, la libertad sexual. Mm, La golpearon, la integridad personal. La amenazaron, la autonomía personal. Y entonces nos damos cuenta que el Estado salvadoreño podría ser sancionado por la Corte Interamericana con que se probara uno o varios o todos de esos elementos. de acuerdo. Perfecto, vamos a hacer algo. Vamos a partir, esto nada más es como como una, ¿cómo podríamos decir? Como un borrador, ¿verdad?
El Sí, caso se refiere a la responsabilidad del Estado salvadoreño por actuaciones de funcionarios del Ministerio de Educación, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y órgano jurisdiccional, ya que mientras Rosita N, de 10 años de la niña, Rosita N, de 10 años de edad, estudiante de cuarto grado de educación primaria o básica en el Centro Escolar Caserío Piedras Negras del municipio de Arambala, departamento de Morazán, teniendo teniendo las autoridades de la institución y docentes el deber de cuidado sobre la niña, porque por ahí abajo me le pone menor y ese término no podemos utilizar, la misma fue privada de su libertad, amenazada, golpeada, abusada, es decir, violada o agredida sexualmente por el señor director, quien para fulano de tal, quien para encubrir, vea, yo entiendo que por derechos humanos decimos el presunto autor, pero para efectos de imputación, y usted como abogada lo sabe, para efectos de imputación, yo lo que digo es, mi teoría del caso es esta. Yo no creo que él sea el presunto autor. Mi teoría de caso es que él es el autor. Que lo tengo que probar, esa es otra plata. Probablemente el juzgador sí podría decir a quien se le atribuye la probable comisión, pero eso es el legislador. Usted que está planteando el caso, usted no puede andar con medias tintas. Usted de tiene que acuerdo. decir que de acuerdo a lo que usted ha analizado, no lo que le dice, la niña ni siquiera está, sino lo que las pruebas le dicen, lo que las investigaciones determinan, lo que la autopsia estableció, los hechos sucedieron de esta manera. Se encontraba dentro del centro escolar el día tal, aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando solicita permiso de su maestro de grado para ir al sanitario, y es allí donde el señor fulano de tal, director de la referida institución, y los verbos cabales, ¿verdad? Yo sé que suena duro, pero tiene que ser así. Los padres de la niña, para no repetir Rosita, o las iniciales si queremos cuidar de acuerdo a la ley su identidad, pero en este caso, para efectos de planteamiento, me parece totalmente correcto humanizar a la niña, darle un nombre. Los padres de Rosita interponen la denuncia en la Fiscalía General de la República por su desaparición, porque estamos hablando de la niña. Entonces nos vamos Sí, ahorrando palabras. sí, Y 2 y 48 horas después o 2 días después es encontrado el cadáver. Una sola palabra. Cuerpo sin vida, no. El cadáver de la niña en un terreno baldío, aledaño o de la misma institución. Las diligencias de investigación ya se sabe que son para encontrar el presunto responsable y cuando se realizaron, no, de un solo. Las diligencias de investigación realizadas por la Policía Nacional Civil bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República se realizaron en una forma inadecuada, ya que no se preservó la escena del delito, porque nosotros no tenemos crímenes, nosotros tenemos delitos. Faltando al rigor, me parece, en la recolección y custodia de las evidencias, lo que genera inconvenientes en la, entre comillas, cadena de custodia, siendo este el motivo para ahí depende, si usted me dice que por ese motivo el órgano jurisdiccional no ha podido proceder adecuadamente a determinar la responsabilidad penal, entonces no es culpa del órgano jurisdiccional. Pero si también el órgano jurisdiccional ha, por ejemplo, el juez instructor no ordenó ciertas diligencias, reconstrucciones, otras pericias, entonces también tendría que decirse, lo cual ha dificultado, porque sí, obstaculizado es que es
prácticamente imposible. Dificultado es un término más adecuado si vamos a decir que el órgano jurisdiccional realmente no ha hecho su trabajo. Pero vea que en esencia está súper bien. Entre menos palabras utilicemos, más fuertes quedan las afirmaciones. Eso es importante. De acuerdo. Ahora, excelente, gracias. Ahora, con el tema de la teoría jurídica, usted lo hizo muy bien, porque en la teoría jurídica tenemos básicamente tres fuentes: la doctrina, la ley y la jurisprudencia. ¿Qué sucede? Usted hizo alusión a la teoría jurídica desde un punto de vista de la legislación y de la jurisprudencia, pero siempre hay que apoyarnos en doctrina, como por ejemplo de la que tienen el ensayo, no para este caso, pero me refiero a posturas doctrinarias, es decir, las teorías que llevan a los autores a determinar cómo explicar los hechos y a los legisladores en cómo hacer la, la normativa que vamos a aplicar. Y el tema de la jurisprudencia, súper bien, porque usted está utilizando una jurisprudencia del mismo tribunal que va a conocer el caso, que es la sentencia del campo algodonero, que es una sentencia emblemática de la Corte. Así es que en eso súper bien. Nada más habría que buscar que así como me puso la legislación y la jurisprudencia, me pone la doctrina. Les voy a poner un caso. Fíjense, Sí. cuando hay alguien aquí que haya trabajado justicia juvenil, antes mal llamado derecho de menores. Alguien. No, todos están muy jovencitos. Entonces, les explico yo. A ver, cuando nosotros hablamos de personas con menos de 18 años de edad, las teorías han pasado por muchos momentos. Yo recuerdo, y si no, ya se lo voy a presentar cuando dejemos de compartir este gráfico, la relación entre doctrina, ley y jurisprudencia. Cuando nosotros estábamos, por ejemplo, en antes de la ley del menor infractor, nosotros teníamos un código penal para adultos, 70 creo, y un código de menores, que era prácticamente un código como el de adultos, pero para los denominados menores. Y vean que decía los menores, como que si solo se aplicaba al sexo o género masculino. ¿Qué sucedió? Ese código de menores fue sumamente cuestionado, pero la doctrina que estaba en boga en ese momento era la doctrina de la situación irregular. ¿Qué significaba eso? Que si nosotros nos vamos a un análisis histórico, antes estaba vigente para los autores, para la mayoría de los autores, la doctrina de la situación irregular, y ahora tenemos la doctrina de la protección integral. Esas son las dos grandes corrientes que han orientado el sistema de justicia juvenil en El Salvador. ¿Cuál era el problema? Que la doctrina de la situación irregular lo que hacía era cosificar a las personas. Las trataba como que si fueran objetos propiedad, en este caso de los padres o del Estado. Llegaba al colmo de decir, tú eres un muchacho rebelde y antisocial, entonces, como eres rebelde y antisocial, te vamos a detener, te vamos a sacar de la sociedad. Entonces, se dieron cuenta estos doctrinarios que esta doctrina había dado lugar a una normativa, que es la ley, y había dado lugar a una jurisprudencia, que son las resoluciones de la ley aplicable al caso concreto, que es la jurisprudencia. Entonces, esa práctica doctrinaria, legal y jurisprudencial, lo que estaba provocando era mayor rebeldía de las y los adolescentes, y por supuesto violación de sus derechos fundamentales. En ese sentido, fíjense la lógica, van menguando los autores y las autoras
que hablan de doctrina de la situación irregular y empiezan a subir aquellos autores que hablan de doctrinas como de protección integral. ¿Cuál es el resultado lógico? Si los doctrinarios empiezan a escribir con otra doctrina, con otros principios, con otra visión, entonces las leyes cambian. Por eso tuvimos primero ley del menor infractor y luego ley penal juvenil, porque todavía la ley del menor infractor tenía ese resabio de la doctrina anterior. Entonces lo que quiero señalar es cómo la doctrina va determinando la ley. Y la ley determina cómo las juezas y jueces, cómo las judicaturas van a aplicar la ley al caso concreto. Y esas sentencias que constituyen jurisprudencia son las que dicen cómo se va a aplicar esa doctrina y esa ley al caso concreto. ¿Y qué sucede? La misma jurisprudencia después retroalimenta a los doctrinarios y toda esta interrelación entre doctrina, ley y jurisprudencia nos va dando una dinámica del derecho. Entonces, aquí, licenciada Senia, solamente habría que buscar un poquito de esa doctrina de protección. Algunos elementos los puede encontrar en este ensayo que va a leer. Ya van a ver que a todos les va a gustar bastante porque está muy bien hecho, muy bien escrito, muy bien fundamentado y de esa manera va a quedar completa su teoría jurídica. Vea que aquí la licenciada Senia ha hecho un esfuerzo porque no ha puesto la teoría jurídica, esta es una violación de los derechos tales de acuerdo al artículo tal de la convención. No, ella ha ido haciendo un análisis y ha mencionado diferentes tratados o instrumentos jurídicos internacionales. Pero nos está haciendo falta uno o dos referentes de doctrina, licenciada. De acuerdo. Y aquí sí quiero que me cuente, con la teoría probatoria, ¿cómo estamos? Dice usted que tiene estos elementos de prueba. ¿Cuáles son? La declaración testimonial de Jorge M., alumno del centro escolar, ¿Sí? un acta de inspección policial, un álbum fotográfico y el reconocimiento médico forense de levantamiento del cadáver. Yo creo que ahí Ok, me faltó un poco más, pero sí. traté de hacer lo mejor posible por el tiempo. No, pero estuvimos súper bien. Estuvimos súper bien porque comprendimos la dinámica. Ahora, ¿qué sucede? Hay casos complejos. Si usted tiene un caso complejo como este, y lo digo, obviamente me estoy refiriendo a la lixemia, pero lo digo para todas y para todos. Ella podría haber dicho, voy a dejar la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria al frente y voy a hacer una narración de los hechos al reverso. O voy a hacer la teoría fáctica, la jurídica y una breve relación de los hechos, pero la teoría probatoria la voy a poner en una tabla al reverso, porque voy a poner, me recuerda, licenciada Senia, que les Sí, muestre una tabla. Oye, de yo acuerdo. puedo poner en una columna declaración de testigo Jorge M., de tantos años de edad, alumno del centro escolar tal, con el que pretendo probar tal cosa, Sí, y si puedo contar con él. Acta de inspección ocular policial de levantamiento de cadáver, que puede ser también complementada con el acta de inspección de levantamiento, con el acta de levantamiento de cadáver de medicina legal o con el acta de levantamiento de la Fiscalía General de la República. Álbum fotográfico de la inspección ocular policial, mal que bien, los elementos recolectados, evidenciarios o de evidencia recolectados en la escena del delito. ¿Por qué? Porque aunque estén irregulares, una cosa es que sean excluidos del análisis, otra cosa es que sean nulos y otra cosa es que sean indicios, porque puede ser que no valgan como medios probatorios con total validez, pero sí pueden constituir un indicio. Vamos a hablar de eso porque, como les repito, gracias a Dios,
vamos a tener esta base y vamos a tener otro módulo para tratar precisamente ya cómo se desarrollan esos temas. Y el reconocimiento médico forense del levantamiento de cadáver, que ya lo había mencionado yo, pero aquí, además del reconocimiento médico forense, tendríamos que tener el dictamen de autopsia, porque ese, a pesar de las irregularidades, sí o sí está allí. De acuerdo. Ahora, licenciada Senia, Sí. si vamos a responsabilizar al Estado salvadoreño por actuaciones de un director del Centro Escolar Caserío Piedras Negras, tenemos que acreditar esa calidad. Tendríamos que pedir a través del oficial de información o obtener de alguna manera legítima el nombramiento de ese señor. Tendríamos que tener también, es decir, ¿por qué lo estoy mencionando? Yo sé que usted lo sabe, Michelle, pero ¿por qué lo estoy mencionando? Porque todas y todos debemos estar conscientes que si en la narración de los hechos dice que el señor Carlos R. es el director de la institución, si lo decimos, todo lo que decimos lo tenemos que probar. Así es que yo le pido, licenciada Senia, que me recuerde que nomás usted deje de compartir. Vamos a ver el cuadrito este que le digo de matriz, que a mí me ayuda mucho, y vamos a ir viendo otras herramientas para que ustedes, independientemente que seamos o no abogados, sepamos cómo vamos a plantear el caso. ¿De acuerdo? De acuerdo. Excelente, gracias. Está muy, muy bonito y realmente está pues ad hoc, ¿verdad? Solo que a mí las caritas se me antojan un poquito tristes, no alegres, pero es un caso bien duro y más común de lo que nosotros pensamos. De acuerdo. Gracias. Si tienen algún comentario o sugerencia para la licenciada Senia, es bienvenido en este momento porque ella va a mejorar ese cuadro fáctico, igual que todas y todos, con lo que ya platicamos, con lo que ella ya tenía, más lo que van a sacar del ensayo que van a leer y que está en la plataforma. Si alguien tiene algún comentario o sugerencia. Ok, entonces, en lo que se preparan para seguir exponiendo, voy a aprovechar para presentarles rápidamente. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano. Sí, creo que aquí está. Les voy a presentar un cuadrito que, como les digo, para no escribir tanto, podemos tener este tipo de, de herramientas de apoyo. Déjenme ver. Aquí está. Voy a compartir pantalla. Ustedes me indican cuando... Ah, caramba, no se ve. Permítanme. Aquí está. Ustedes me indican cuando se vea, por favor. ¿Se ve? Ya se observa. Sí. Excelente. Vaya, entonces Y se fíjense. observa, licenciada. Gracias. Hablando de lo que hacíamos referencia en la última parte de los comentarios al trabajo de la licenciada Senia, el cuadro resumen de la teoría probatoria tiene estos aspectos. Fíjense, si usted, por ejemplo, quiere probar como hecho calidad, permítame, a ver, calidad de director, de cómo se llama el presunto agresor, licenciada Senia. Carlos R.
Piedras Negras, del municipio de Arambala, departamento Morazán. Medio de prueba o evidencia, copia certificada del acuerdo ministerial o constancia del Ministerio de Educación, ¿verdad? Pretensión probatoria. Aquí no solo es probar la calidad de director, sino probar la calidad de director y, por consiguiente, la responsabilidad y deber de cuidado que el director tenía sobre la alumna. ¿Por qué? Porque la situación ya es grave lo que pasó con la niña, pero el hecho que quien lo cometió, y vean, allí vamos con las vulnerabilidades, con las condiciones personales, porque no es lo mismo, y Dios no lo permita, que a una persona la viole en la calle una persona desconocida, que la violen en su casa, en su centro escolar, en el lugar donde tiene que estar protegida por las personas adultas. Y peor, que quien la agredió no es un externo que ingresó a la institución, es el mismo director que tenía el deber objetivo de cuidado, porque desde el momento en que la niña Rosita es entregada en el centro escolar y pasa por esa puerta, ya la responsabilidad del padre o madre disminuye y esa responsabilidad se traslada a las autoridades de la institución. Entonces, y estrategia de la contraparte, contra esto prácticamente no existe, porque no pueden aportar un documento que diga que él no fuera director. Y aquí en observaciones puedo poner dónde se encuentra. ¿De acuerdo? Entonces, licenciada Senia, si usted tiene varios elementos de prueba, usted sabe que si los tiene de esta manera, usted puede alegar verbalmente, usted puede preparar un escrito, usted puede cortar y pegar, usted puede ser más eficaz a la hora de plantear los hechos. No va a decir, tengo un montón de documentos. No, va a decir, tengo la constancia del Ministerio de Educación en cuanto al nombramiento por acuerdo ministerial de fecha tal. Es decir, entre mejor tengamos delimitado el tema probatorio, vamos a tener menos problemas a la hora de probar los hechos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Vaya, entonces nada más les muestro que aquí está, por ejemplo, esta es la prueba documental. Y aquí van a poner bueno, dependiendo de cada caso, ¿verdad? Aquí van a poner la prueba documental que respalda su teoría de caso. Aquí van a poner la pericial, en este caso, el levantamiento, la autopsia, si hubo algún tipo de pericia posteriormente en algunos elementos de evidencia, ADN, lo que haya, porque obviamente no estamos acusando al director, pero estamos acusando al Estado salvadoreño por no haber actuado diligentemente en relación al caso de Rosita. Y aquí, por supuesto, la prueba testimonial. Está sencillo el cuadro, ¿verdad? Y complementa el que teníamos como mapa mental. ¿Alguna otra persona que quiera compartirnos su caso? Si lo tiene en mapa mental, lo podemos proyectar, y si lo tiene a mano, por lo menos que nos lo explique. Yo, licenciada, Gracias, licenciada Katy. voy a compartir, pero Excelente. permítanme.
Creo que voy a tener observaciones, pero lo voy a compartir. Mire, no de excusas antes de presentarlo, porque usted tiene que decir, esta es mi postura, y así usted nos infunde esa seguridad. Y si hay algo que decir, qué bueno, porque aquí tenemos diferentes disciplinas y la vamos a apoyar. ¿Usted cuál es su área de experticia, licenciada? Yo trabajo en gestión de proyectos, soy licenciada en Relaciones Internacionales. Excelente. Muy bien. Permítame. Estoy queriendo... Vean que este tema de relaciones internacionales en el ámbito de las consultorías o en el ámbito de los convenios de cooperación o asistencia internacional generalmente es muy multidisciplinar. Entonces, Sí. ese es un área de oportunidad fuerte porque hay que trabajar desde la parte informática, educativa, administrativa. Hay una gran cantidad de espacios para trabajar este tipo de casos. Y normalmente cuando un caso de estos llega a la Corte Interamericana, por eso generalmente por lo complejo son ONGs las que apoyan a las víctimas y a los sobrevivientes. Ah, ok. Sí. A ver. Ah, usted escogió también un caso conocido. Ok. Sí, de hecho, ajá, porque yo realmente también había comprendido que podía ser un caso ficticio, ¿verdad? Y yo había escuchado de un caso, pues, que sí ocurrió en la realidad, pero no se había llevado, pues, no se había sometido ni a la comisión ni a la corte, y encontré este otro, que era Ah, bueno. bastante parecido, Ah, ajá, excelente. y me llamó bastante la Entonces, atención, sí. Entonces, licenciada Guerra, si yo le pregunto por qué escogió este caso, es porque se parece mucho a Ujú, otro que usted tiene conocimiento y que no ha sido sometido a la jurisdicción y competencia de la Corte. ujú, Esto es bien sí. interesante porque de alguna manera nos damos cuenta que esta normativa, fíjese, esto es importante que lo digamos, este caso es López Soto y otros versus Venezuela. Cualquiera dirá, ah, entonces ese caso solo le interesa a los venezolanos. ¿Condenaron o no condenaron a Venezuela? No, porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana sirve como una guía, sirve como una orientación para que otros países no caigamos en las mismas situaciones. Es decir, igual que la jurisprudencia nacional orienta la labor de las instituciones, la jurisprudencia internacional también orienta cuáles son las acciones, ya no que cada institución o cada persona, sino que el Estado debe tomar para que cada institución y persona desarrolle sus funciones de acuerdo a la defensa, prevención, defensa y protección de derechos fundamentales. Es lo mismo, solamente que aquí, en la Corte Interamericana, el que está sentado en el banquillo de los acusados o la que está sentada en el banquillo de los acusados es la República del Salvador, el Estado y gobierno de la República del Salvador, que son términos que la licenciada Guerra, por su área de experticia, conoce, porque ellos trabajan mucho el tema de las relaciones internacionales, el tema del derecho internacional, el tema de las representaciones. Vean cómo si pudiéramos hacer un equipo, serviría que estuviéramos todas y todos. Hoy sí, licenciada Guerra, le escuchamos. Sí. Gracias. Sí, realmente, bueno, les voy a comentar lo que he colocado. El caso se llama, pues, caso López Soto y otros versus Venezuela, ¿verdad? El caso ocurrió entre el 27 de marzo al 19 de julio del 2001, donde ocurrió en el municipio de Chacao, en Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y quién fue la víctima? Linda Loaiza López Soto. Acá lo que ocurrió es que Linda
fue sometida de manera continua a diversos actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual durante esos 4 meses que ella estuvo pues privada de libertad por un particular, ¿verdad? Y por tanto sucedieron afectaciones a sus derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, autonomía y vida privada, así como vivir una vida libre de violencia, según lo que determinó la Corte Interamericana. Y lo que sucedió fue que al Estado se le adjudicó que había incumplido sus obligaciones respecto a la diligencia estricta en la prevención de la violencia contra la mujer. ¿Por qué se le culpó de ello? Porque se verificó el incumplimiento de 2 obligaciones o de los 2 sentidos en los que puede ser tomado esto de la diligencia estricta en la prevención de la violencia contra la mujer. Por un lado, la adopción de medidas de carácter general en el plano normativo e institucional, y la debida diligencia en la respuesta estatal ante la noticia de una desaparición o secuestro de una mujer. Respecto a lo de las medidas de carácter general, se determinó que la legislación de Venezuela, algunas de ellas, tenía un carácter bastante con bastante discriminación contra la mujer, ¿verdad? Y también las personas a las que el personal no tenía las capacidades técnicas, conocimientos técnicos como para tratar de manera adecuada el caso. Y por la otra parte, en cuanto a la respuesta estatal, que fue bastante tardía, realmente se demostró que se habían presentado varias denuncias y realmente el Estado pues no había hecho nada por investigar y por evitar que ocurrieran estos, pues lo que la víctima sufrió, ¿verdad? Entonces En acá este caso, principalmente, la interrumpo un segundo, en sí, este caso específico de la víctima, sí, y en el primer caso, la falta de adopción de medidas de carácter general, porque usted lo dijo, por el tipo de normativa. Lo que sucede es que si nosotros vemos los estándares internacionales, lo que nos damos cuenta es que una de las obligaciones de los estados es adecuar, modernizar, incorporar en su legislación aquella normativa que tienda a generar ese equilibrio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tema de la igualdad? En ese sentido, si nosotros tenemos una gran cantidad de leyes, en este caso, el Estado de Venezuela tiene este tipo de normativas y no incorpora los instrumentos jurídicos internacionales directamente o a través de las leyes a su propio ordenamiento jurídico, está dejando sin una herramienta general para que haya una respuesta institucional. Eso es en el carácter genérico, pero además la Corte conoció y se pronunció respecto a la falta de respuesta, a la falta de debida diligencia del Estado ante la noticia de la desaparición o secuestro de una mujer. Entonces, los 2 temas están concatenados, pero vean cómo partimos de lo general, que es la falta de normativa, a lo particular. ¿Y por qué voy a decir esto? Licenciada Guerra, sí. si usted tiene una idea de cuántas mujeres desaparecen en Venezuela, una idea de cuántas mujeres desaparecen en El Salvador, una idea de cuántas de ellas son víctimas de desaparición o secuestro. Entonces, lo que nosotros vemos es lo siguiente. Alguien dirá, pero mire, ¿cómo es que la Corte se pone a ver esos casos? Si estamos hablando de una entre miles. ¿Cómo va a tener capacidad el Estado para tener una pronta respuesta? Es que ese es el punto. No se trata porque el Estado no puede alegar que no tiene recursos, que no tiene los medios, que tiene que esperar un plazo, como antes que decían, mire, yo tengo que esperar tantas horas porque lo más seguro es que se fue con el novio y capaz que en esas primeras 24, 48 horas ya la violaron y la mataron. Cabal, entonces yo quiero señalarles un tema de base.
a veces uno dice, ¿qué se necesita para que un caso llegue a la Corte Interamericana? Pues mire, no es porque no hayan suficientes casos. Casos hay montones, pero de repente ha habido un seguimiento previo por parte de la comisión, porque aquí, aunque no sé si ya lo vieron, me imagino que sí, ustedes saben que los casos primero los conoce la comisión, que la comisión es una especie como de fiscalía, una especie como de filtro para que el caso llegue a la Corte Interamericana, y previo a llevar un caso a la Corte Interamericana, normalmente ya se hicieron visitas, relatorías, hay comités, eso lo van a encontrar en el ensayo también, hay comités en el que van a leer, hay comités que se encargan de los diferentes temas. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, resaltar, utilizando un caso concreto, los problemas institucionales. Claro que en Venezuela habrán muchas lindas Loaiza, bueno, López Soto no, ¿verdad? Pero habrán muchas mujeres y muchachas y niñas desaparecidas. ¿Cuántas víctimas de trata de personas no habrán? Pero el punto es que a la Corte le interesó, a través de la comisión, conocer y resolver sobre este caso, porque ya se venían haciendo señalamientos, ya se venía, eh, si les gusta a los que son abogados, previniendo o avisándole al Estado venezolano que no estaban cumpliendo con adoptar medidas, que los procedimientos y protocolos no estaban respondiendo con la debida diligencia, que se estaba aumentando el número de mujeres desaparecidas, muy probablemente por situaciones propias de su condición de mujer, y es ahí cuando la comisión dice, va este caso, y la Corte Interamericana lo conoce. Concluya, licenciada Guerra. Sí, pues, de hecho, eso era de destacarlo porque incluso no había sido ella la primera víctima de la persona, de ese hombre. Bueno, hombre y que se hubieran involucrado otras personas, ¿verdad? También como cómplices. Entonces, según lo que estaba leyendo, también habían habido otras, como quizás 6 mujeres, alrededor de otras 6 mujeres que habían sido víctimas de esta persona también. Y lo que se cuestionaba mucho era el hecho de que, pues, también se mencionaba que la Linda en este caso era de escasos recursos y este hombre, pues, era un hombre pues, con alta posición social, ¿verdad? Okay. Y también, también tenía pues ese matiz y de hecho yo creo que también fue por toda la gestión que se hizo, creo que tardó como 6 años para que pudieran juzgar a esta persona, ¿verdad? Fue bastante la gestión que se hizo, desde bastantes movilizaciones para que pudiera tener un resultado. Entonces, sí creo que fue un caso bastante importante y hay muchas noticias sobre eso. Yo hasta ahora pues lo he descubierto, pero está Ok. bastante interesante. Ajá, entonces, Fíjese qué interesante, porque aquí sucede algo que no vimos en el caso de la licenciada Senia, porque ahí como que hay una imposibilidad de hacer justicia. Pero aquí, finalmente, aunque sea tarde, pero dicen que pronta y cumplida justicia es una cosa, y si la justicia llega tarde ya no es pronta ni cumplida. Pero quiera que no, aquí probablemente lo que están cuestionando no es que finalmente, aunque sí, ¿verdad? Que el sistema se tardó, pero finalmente el sistema de alguna manera reaccionó y dictó una sentencia que pudo haber sí. sido en cualquier sentido, pero si habían pruebas, condenaron al tipo. Pero ¿cuál es el punto? Que si no se adoptan medidas de carácter general en el plano normativo y en el institucional, Exacto. si no se toman, si no se actúa con la debida diligencia en la respuesta ante el desaparecimiento o secuestro de una mujer, primero, ya hubieron víctimas anteriores que por esa falta de diligencia probablemente se propició
que Linda fuera la víctima 7. Y si ahora condenan al tipo 7 años después y no hay ningún tipo de medidas normativas, etcétera, probablemente otro asesino de mujeres va a seguir y va a matar 7, 5, 10 o 20 en lo que lo agarran y en lo que se adecuan estas normas, estos protocolos, estos lineamientos a la situación de prevención de este tipo de situaciones en el caso de las mujeres. Le recomiendo también que lea una sentencia que es de Guatemala, donde condenan a Guatemala. Busque ahí el tema de debida diligencia. Y esa sentencia es muy parecida porque lo que dice es que por los prejuicios contra esta muchacha, porque era joven, porque creían que se había ido con el novio, porque era rebelde y creían que, que se dedicaba incluso al trabajo sexual, aunque no lo decían con esos términos, dejaron de investigar y la joven, la adolescente, apareció muerta y no había sido muerta inmediatamente. La inactividad del Estado, la falta de debida diligencia fue lo que provocó ese resultado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Concluya con su esquema si hay algún elemento que nos falta, Sí, que no solo puso en teoría jurídica. Sí, solamente, sí, ahí no estoy segura si está bien, pero también se me olvidó, bueno, creo que uno de los testimonios de la familia y la víctima lo que no hizo fue categorizarlos como hizo la compañera respecto a si eran jurisprudencia y demás, ¿verdad? Pero algo que se menciona mucho en el caso de la sentencia es, pues, el incumplimiento a lo establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la convención también de Belém do Pará, que es sobre la prevención, la sanción en contra de la erradicación de violencia contra la mujer, también el convenio para la represión de la trata de personas y también lo que ya comentaba, también están los testimonios de la familia y la víctima, que en este caso sí fue bastante activo el rol que tuvo la víctima en búsqueda de la justicia. La familia de los sobrevivientes. Ok. Ajá, y ella. Ajá. Bueno, entonces esa parte la tendríamos que poner en la parte probatoria. Usted ya sabe qué fue las pruebas que presentaron, habría que hacer ese detalle para que nos quede claro. Y con respecto a la teoría jurídica, ya decíamos, ¿verdad? Es más, ¿con eso ya concluye, licenciada Guerra? Sí, sí. Ok, entonces les voy a proyectar, no sé si ya lo había hecho, pero me parece que sí. Les voy a proyectar, creo que aquí está. Ustedes me dicen si se ve. El licenciado Lizama, lo escuchamos. Sí, licenciado. Quizás antes de que, perdón, que interrumpa, quizás antes que usted proceda, no quisiera por el tiempo también dejar de presentar, de hacer mi presentación y hacer un anuncio, pues que lo mandó aquí al chat nuestra compañera Julia Escobar, que no iba a poder estar presente en la clase, así que no quiero también de omitir ese anuncio que nuestra compañera nos pidió y yo me comprometí en hacerlo saber a todo el pleno, así que Gracias. pues ahí le dejo la noción. Gracias, licenciado. Hay que, por efectos de asistencia y de controles administrativos, hay que documentarlo, pero nos damos por enterados y hay que hacer el trámite correspondiente. Después de la licenciada Guerra, va usted. Solamente quiero señalar, aquí está. Solamente me dicen si se ven, es rapidito lo que quiero señalar. ¿Se ve? Sí, se ve. Ok. Vean, Sí, se ve, aquí está. licenciado. Gracias. Aquí está cuando hablábamos de las fuentes del derecho. Es similar a lo que sucede a nivel nacional. Si yo digo, por ejemplo, lo que pasa es que yo acuso a Juan Pérez de violación, entonces dice de violación de conformidad a lo dispuesto en el artículo tal, eso es muy vago. Yo tengo que decir, acuso a Juan Pérez
por ser el autor directo del delito de violación en perjuicio de la libertad sexual de fulana o de fulano de tal, ya que de acuerdo a tal aspecto doctrinario, disposición legal o jurisprudencia, es decir, a veces nosotros creemos, y muchas y muchos abogados así lo hacen, nosotros creemos que porque ya mencionamos un artículo, ya mencionamos todo. Y yo, a ver, la licenciada Guerra, que es la que tenemos en exposición, yo le voy a hacer una pregunta, aunque no es abogada. A ver, abra su micrófono, Licar. Diga. A ver, si yo le digo a usted, ¿qué delito cometo si le quito la vida al licenciado Enrique Lizama? ¿Qué delito comete? Sí, Homicidio, ¿no? claro, muy bien. No diga homicidio, no. Usted diga homicidio y esté en lo correcto. Homicidio. Ahora le voy a cambiar, ahora usted hágame la misma pregunta. Dígame, ¿qué delito cometo o qué delito comete usted si le quita la vida al licenciado Lizama? ¿Qué delito comete usted, licenciado, si le quita la vida al compañero Enrique Lizama? Ninguno, licenciada, porque yo lo maté en legítima defensa porque me estaba apuntando y en cumplimiento del deber porque soy policía y le estaba apuntando a usted también a la cabeza. Entonces, vean, nosotros muchas veces, desde el punto de vista jurídico, nos quedamos como en la parte más superficial. Ah, si lo mató es homicidio. Pero, claro, en una violación no hay justificación, ¿verdad? Pero en un homicidio, ¿y qué tal si esta persona tenía a alguien privado de libertad y de rehén y dijo, si no me dejan ir, los mato? Y el policía lo mata. Entonces, ¿lo mató? Sí. ¿Cometió algún delito? No, porque mató al delincuente para proteger a la víctima y para protegerse a sí mismo. Hago este tipo de aclaraciones porque muchas veces nosotros no argumentamos o damos por sentado muchas cosas. Y como muchos abogados somos bien cuadrados y solamente decimos, lo que pasa es que la ley dice tal cosa, el artículo tal, la convención Belén do Pará, la CEDAW, el no sé qué, y entonces no podemos hacer eso. Tenemos que argumentar y tenemos que explicar cómo esa normativa tiene relación con el caso concreto. Así es que por razones de tiempo, rapidito la licenciada Cepeda y posteriormente el licenciado Lizama, ya que no lo matamos, así es que gracias a Dios y primero Dios va a seguir vivo por los años que Dios nos dé. Licenciada Cepeda. Muchas gracias. Yo tengo una consulta con relación al formato, ¿verdad? Para presentar el mapa mental, porque yo también había elaborado el mapa mental, pero en el formato que usted nos enseñó en la clase anterior. Entonces, es como para no perder información importante, ¿cuál sería como el formato más adecuado o siempre queda libre para presentárselo posteriormente? Le voy a enseñar algo porque usted utilizó la palabra más correcta. El mapa mental es libre. El mapa mental es una construcción de cada quien. No hay una regla. Por eso incluso yo le decía a la licenciada Senia que estaba súper bien su mapa, clásico de un abogado, porque nosotros los abogados realmente somos bastante dados a escribir. Incluso nos dicen, mire, aquí le dejo esta página o estas 2 páginas, háganos un resumen, y el resumen son 10 páginas. Eso no es un resumen. Entonces, el reto está en que el mapa mental realmente refleje ese caso en concreto. Si me lo permiten, les voy a plantear muy brevemente un mapa mental, porque lo que ustedes tenían ahorita era otra cosa, pero solo para que vean que un mapa mental puede ser de muchas maneras.
¿Me avisan si se ve? Sí, se mira. Sí. Vaya. Entonces vean, fíjense, a las 10:30 horas del domingo 22 de noviembre de 2021, en el lote 8, calle C de la notificación, gracias a Dios y todo lo demás, el señor Walter Eduardo Díaz Estrada, salvadoreño de 40 años de edad, albañil, del domicilio de Las Cruces, ingresó en forma violenta y rompiendo los cercos de la casa en aparente estado de ebriedad al domicilio antes señalado, golpeando con un alicate a su ex compañera de vida, la señora Fátima Priscila Flores Polanco, salvadoreña de 35 años de edad, ama de casa del mismo domicilio. Estaban presentes sus dos hijos, Carla Priscila de 8 años y Walter Josué de 5, ambos de apellido Díaz Flores. Y esto se califica como femicidio agravado tentado en perjuicio de la vida de la señora Fátima, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 46, literal C de la ley, en relación con el 24 y el 68 del Código Penal. Y aquí voy a hacer el listado de los medios de prueba documentales, periciales y testimoniales con los que voy a probar el hecho. Ese es un mapa mental. Ese lo hicimos para un caso, para una práctica cualquiera. Y el mapa mental usted lo puede hacer con llaves, con figuras, con fechas, como lo hizo la licenciada Senia, de la forma que ustedes quieran. No, no se trata, de hecho es todo lo contrario, no se trata de hacer un esquema ya eh, un esquema rígido, sino que se trata que ustedes sean creativas y creativos y con esa foto, con ese mapa mental que puede estar en una sola página, usted puede hablar del caso 10 minutos o una hora. Obviamente aquí no vamos a hablar una hora porque no nos alcanzaría el tiempo. Bueno, en honor a que empezamos casi a la hora, tiene el tiempo justo, licenciado Lizama, para hacer su exposición. Y desde ya les digo, para no retrasarnos al final, que deben leer el documento, el resumen del ensayo que está en la plataforma, porque esos elementos les van a servir para plantear mejor el caso. Los licenciados Gerardo, eh, Carla, la otra licenciada Carla, y quienes no han participado, van a hacer esta misma exposición, pero ¿cómo la van a hacer? La van a hacer mejor, porque ya tienen los insumos que hemos hablado hoy, más los que van a salir de ese ensayo, más todo lo que ya habían preparado. Licenciado Lizama, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, me indican si se ven. Nosotros le avisamos. Ahí. Ya. Sí, se logra ver. Ah, ok. Muy bien, es diferente. Veamos. Sí. Ahí está. Sí, se logra visualizar, ¿verdad? Sí, licenciado Lizama. Bueno, muchas gracias. Bien, el caso mío se basa en un hecho que sucedió, que fue muy sonado en la década de los 90, ya para iniciar el nuevo milenio, y es el caso de Natalia Miranda Jiménez, una niña que tenía 9 años de edad cuando fue violada y asesinada en la madrugada del día 4 de abril del año 1999. Ah, del 4, le vamos a quitar esa palabra día porque está de más. Ok. Ah, correcto, correcto. El 4 de abril de 1999 en el rancho de playa familiar ubicada Playa Los Cobas. Si dice el rancho, licenciado, es ubicado. Bien, correcto, correcto. Ok. Playa Los Blancos en el departamento de La Paz. Luego de ser sacada por por la noche de donde dormía junto a su familia paterna, en este caso pues el papá, los abuelos y los tíos. Eso en Y cuanto a habían otras personas particulares también. Ok. Sí, habían los empleados de los familiares Y que habían también amigos
de la familia. No, fíjese que no, en la teoría ¿No? que no, habían nomás Mm, pues, los empleados y familia eran como un momento familiar, ¿verdad? ok, Ujú. En la teoría fáctica, pues, donde sucedió en la Playa de los Blancos, cuando el 4 de abril de 1999, ¿quién es el posible autor? Carlos Miranda, abuelo paterno de la niña. ¿Qué ocurrió? Bueno, un asesinato como violación sexual y estrangulación. Y en el caso por qué, pues me quedé corto ahí, si no, vaya. pues tendría que... En este caso, Lick, el por qué, la relevancia es decir que sin ninguna causa de justificación, o sea, ahí no habría un por qué. En Mm, algunos casos sí es importante ponerlo, en este caso es importante poner que no hay ningún motivo, como en el caso que yo decía de matar a una persona en defensa propia, aquí nadie puede haber violado y asesinado a una niña de 9 años en defensa propia ni para cuidar los derechos de otra persona. Así es que el por qué está bien que lo deje así o lo ignore o le ponga sin ningún motivo legítimo. Porque alguien podría decir, ah, bueno, porque es un pedófilo, porque está enfermo, porque está loco, pero eso es una cuestión extra, extra en relación a cómo estamos planteando el caso. Distinto es si planteáramos casos donde una persona que no está en uso de sus facultades realiza cierta acción. Nada más precisar que en lugar de asesinato, porque la figura jurídica del asesinato nosotros no la tenemos, tendríamos que decir qué hicieron: violar y matar. ¿Cómo? yo- Por asfixia, bueno, violación mediante el acceso carnal y mediante asfixia por estrangulación. Aunque correcto. yo creo que aquí fue asfixia, pero porque en forma violenta contaminaron la carita de la niña contra la playa, contra la Sí, arena, en sí, la parte donde no ujú, había agua correcto. y no podía respirar. No Ujú, sería una estrangulación directa. Ah, correcto. ¿qué más? Bueno, estamos claros en los hechos, además es un caso sumamente conocido. Sí, correcto. A ver, ¿cómo, Eh, cómo, cómo usted documenta esta teoría? ¿Cómo usted establece esta teoría fáctica? ¿Con qué elementos? bueno, con el informe documental, el informe fiscal y el informe de medicina legal, que básicamente, pues, igual está señalado como usted bien lo acotó, la metieron sobre su cabeza, bueno, su parte de la cara sobre la arena y se le encontró pues arena dentro de su tráquea y sus pulmones al hacerle la autopsia. Y entonces eso fue lo que realmente sucedió. Y en Sí. el informe fiscal, pues se atendió y se convocaron las personas que eh, trabajaban como empleados, se citaron para que dieran su veredicto, ¿verdad? O su comparecencia en este caso, Su testimonio. su Vaya, aquí testimonio. lo Sí. que vamos a hacer es una mayor precisión. Por ejemplo, ese informe pero ¿cuál es su área de experticia, licenciado, para adaptarnos un poco con Ah, sí, correcto, correcto. Fíjate que ahorita actualmente me encuentro estudiando la maestría en Administración de los Servicios de la Salud, aunque mi licenciatura es en Educación su Inicial. pregrado es en educación y ahora trabaja en el área de la salud? Sí, Excelente. sí. Fíjese, aquí lo que vamos a aclarar por aspectos de legalidad, porque ya dijimos, no es que la parte jurídica sea la más importante, de ninguna manera, sino porque como vamos hacia un planteamiento de caso, ante una corte, entonces sí debe tener un elemento de cumplimiento de ciertos aspectos jurídicos. Vaya, con el pericial estamos bien, porque sería el dictamen, bueno, más bien sería la autopsia, pero quiero aclarar algo. Cuando son pruebas periciales, salvo que ambas partes
estén de acuerdo que no es necesaria la declaración del perito, el documento, es decir, el informe de la autopsia, no es prueba documental. La prueba es el testimonio de la persona que hizo la autopsia. Entonces, esto se convierte en un documento, pero no en un medio de prueba, porque este documento lo que hace es establecer un apoyo para que una persona que hace 100 autopsias en un mes pueda saber de qué le están preguntando. Sin embargo, y voy a hacer la aclaración acá, en este caso, como muchas veces el perito ya no está disponible o ya no trabaja para el Estado o no quiere verse involucrado, cuando ya es citado a una corte internacional, muy probablemente sí se tenga que entregar este informe, pero se tiene que decir que es prueba del informe de la pericia, pero no lo podemos poner como documental y como pericial. La otra cosa, Liclisama, es que los elementos que los autos, las citas, estos informes de fiscalía no son prueba, sino que son documentación de los actos con los que se produjo la prueba. Entonces, por ejemplo, si, a ver, usted dice que este caso es de Katia Natalia Miranda Jiménez, de 9 años de edad, cuando fue violada y asesinada el 4 de abril de 1999. Mínimo, la prueba documental que necesitamos es una prueba documental preconstituida. ¿Cuál es la prueba documental preconstituida? La que incluso existía antes de los hechos. Necesitamos la certificación de partida de nacimiento, porque tenemos que probar que Katia Natalia existía y que a la fecha de su muerte tenía 9 años. Bueno, tenemos que probar la fecha en que nació. Y otra prueba que no es preconstituida es la certificación de partida de defunción. A ver, la partida es la que está en la alcaldía, pero lo que nos dan con firmas y sellos originales, esa es una certificación. Y con eso comprobamos la causa de la muerte, la niña Miranda Jiménez tenía 9 años. Entonces, esa es una prueba documental. Pericial. La autopsia de peritaje, de peritaje sobre algún elemento. La inspección ocular no es una pericia. Debemos de recordar que la pericia es cuando hay una persona experta en una ciencia, arte u oficio que dictamina sobre el punto en controversia, sobre partiendo de su experiencia en esa ciencia, arte o pericia. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, y qué banal el caso comparado con esta situación tan tremenda, que en algún momento se dijo que en un restaurante de aquí de San Salvador había un dibujo y que ese dibujo era de Picasso. Entonces, no se iba a traer un ingeniero, no se iba a traer un médico, no se iba a traer un abogado, se trajo un experto en arte para que dictaminara si ese dibujo era o no era un Picasso. Y la testimonial obviamente se refiere a las personas, es decir, seres humanos, personas particulares que puedan ser, ojo, primero entrevistadas, pero la entrevista tampoco es un medio de prueba, sino que el medio de prueba es el testimonio que van a rendir en el juzgado. Y aquí dice el licenciado Lizama que en la doctrina, las leyes secundarias de protección de la niñez, la crecer juntos, aquí tenemos un inconveniente, licenciado Lizama. La ley crecer juntos no existía en abril de 1999. Sí, no existía. La Constitución, pero usted podría referirse a si estaba vigente otra normativa.
anterior. Creo que la Lepina tampoco, pero habría No. que verificar. La legislación, la ley primaria, que es la Constitución de la República, por supuesto, porque ahí tenemos reconocidos nuestros derechos fundamentales. Y en jurisprudencia, licenciado, jurisprudencia es sinónimo de sentencias. Las líneas que aparecen en las sentencias y que son como los criterios donde dice, para tal cosa se entiende tal otra, esas son las líneas jurisprudenciales. Pero esto que usted me está poniendo aquí, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, y aquí no sé a qué se referirá con la Corte Interamericana de Justicia, pero estos son, podría ser el estatuto, pero estos son instrumentos jurídicos internacionales, no son Ok. jurisprudencia. Así es que hay que reformular esto y ya va a ver que le va a parecer muy interesante el artículo, pero en el caso de Katia, prácticamente no vemos tantas vulnerabilidades, pero si vamos un poco más, podríamos hablar de su condición de niña que la hacía físicamente más vulnerable. Podríamos hablar de podríamos hablar de su condición de edad que la hacía vulnerable. Y si le agregamos la condición de mujer, niña, es decir, niña, mujer en ese estado de su desarrollo como niña, también le genera una vulnerabilidad. También le genera vulnerabilidad la propia del entorno familiar. Y ahí podríamos ir haciendo un análisis. Si tiene algo que agregar, licenciado. No, no, correcto. Sí, yo, con eso de la doctrina, sí, y realmente busqué información acerca de qué leyes había en ese tiempo, pero pues no encontré, pero sí, de estudiarlo mejor y reforzar y replantear, ¿verdad? Así que muchas gracias. Correcto, pero interesante. Fíjese que es un caso emblemático para nosotros como salvadoreñas y salvadoreños y realmente hubieron muchas situaciones, algunas ciertas, otras no ciertas, pero definitivamente el hecho cierto es que Katia no está y que obviamente no hay una justificación ni para lo que le pasó, ni para cómo se manejaron las cosas. Bien, Sí, correcto. entonces, gracias, licenciado Lizama, a todas y a todos. Gracias, buenas noches. Lean, por favor, el documento y las personas que no expusieron hoy van a exponer la próxima jornada. Si no hay Muchas dudas, gracias. bueno, licenciada Guerra, gracias a usted. Gracias, licenciado. Solo una Bueno, consulta. Ya que Yo mandé un correo electrónico solicitándole permiso para el día jueves porque tengo que salir del país. ok. ¿A qué correo lo mandó? Ah, ya le digo, licenciado, pero fue, Al correo, al correo institucional, al correo de la universidad. no, lo mandé al correo de la universidad y ya me mandaron un correo electrónico diciéndome que sí lo habían recibido y que estaba autorizado. Ok, entonces me doy por enterado, le agradezco el detalle de participármelo y qué bueno que lo justifica y si puede después ver la grabación sería genial y le deseamos un feliz viaje. Gracias, licenciado. Fue con la licenciada Beatriz Majano, a ella le mandé el correo. Ah, perfecto. Sí, la licenciada Gracias, Lisset licenciado. Beatriz. sí, Pasen también buenas en el noches. caso de nuestra compañera Julia Escobar es por motivos de salud y al parecer también ya la universidad se dio cuenta del caso porque ella lo puso en el grupo. Así que ahí le dejo Sí, la noción. gracias. Gracias. Es bien importante eso porque acuérdense que tienen que ir aprobando los distintos módulos para que no tengan ningún inconveniente al final del proceso. Pero esperamos que se recupere el compañero también. Gracias. Buenas noches a todos.